Sacaron la reforma laboral. ¿Saben para qué es? Para despedir más fácil al trabajador, para que cueste menos, para que una empresa, en lugar de que le dé buenas prestaciones al trabajador, contrate a otra empresa que se dedica a contratar trabajadores sin prestaciones. Los outsourcing famosos ya los metieron a la ley, para que un joven que quiere trabajo lo contratan por un mes, a prueba, no pasó la prueba, va para afuera, sin ningún derecho, sin salario. Eso es la reforma laboral. La reforma educativa es lo mismo, pero contra los maestros. A ver cómo los despiden fácilmente con el pretexto de la evaluación. Luego la reforma financiera para mandar a la cárcel a los pequeños empresarios que tienen deudas con los bancos. Luego la reforma hacendaria para aumentar los impuestos. Le quitaron a los locatarios de los mercados públicos el régimen del pequeño contribuyente. Pagaban una cuota fija. Ahora 30% de impuestos, como si fueran una gran empresa. Los van a tronar. Aumentaron el IVA del 11 al 16% en las fronteras y le metieron impuestos a los alimentos de contrabando. Inventaron un impuesto especial de 8%. Se lo aplican al jamón, se lo aplican a la carne de puerco, se lo aplican a la pechuga de pavo, a la avena, a la granola, al chocolate. Eso no es alimento chatarra, todo eso le metieron impuesto. Y luego la reforma energética. Y con la reforma energética, la mayor riqueza que tiene México, 100,000 millones de dólares al año. El equivalente a la deuda externa, pero al año. Eso ahora se va a compartir. ¿De cuándo acá se deben de compartir las ganancias de la nación? Con las empresas transnacionales. Esas son sus famosas reformas estructurales que llamaban pomposamente y no han servido para nada. Al pueblo de México solo lo han perjudicado y la economía del país sigue estancada. Ni a los empresarios les benefició eso. Entonces, qué bueno que existe Morena. ¿Por qué? Porque el PAN y el PRI, ahí estaban. PAN y PRI aprobaron la reforma laboral y la reforma energética. Pero la reforma educativa la aprobaron PRI, PAN y PRD. Y el aumento de impuestos, el PRI y el PRD. Entonces, ¿con quién contamos? De ahí con nadie. Y afortunadamente existe Morena para salir adelante. Cuando nos dicen que las reformas que necesita México, esas no son las que necesita México. Lo que necesita México son otras. Yo menciono 3. 1, que no rechacen a ningún joven en la universidad. 2, que aumente el salario mínimo del trabajador. Y 3, que baje el salario de los gobernantes. Con esas 3 estamos del otro lado. Por eso nosotros vamos con nuestro rumbo. Y además la historia nos demuestra todo lo que puede hacer un buen gobernante. Fíjense, Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, repartió la tierra, hizo instituciones educativas, escuelas, en fin. El Politécnico, la Escuela de Antropología e Historia. Y luego, aquí en el DF, para no ir tan lejos, aquí en el DF, para no ir tan lejos, en 5 años, pensión de adultos mayores, beca de madres solteras, beca de discapacidad, ayuda a las unidades habitacionales de interés social, segundos pisos gratuitos, sin cuotas, privatizadoras, por mencionar unos ejemplos, con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahora, pues nosotros decimos, vamos para adelante, vamos a la lucha, y con Morena tenemos todo. Con Morena hay pueblo, hay ideales y está Andrés Manuel López Obrador. Así de que por ahí podemos caminar. Y ahora, pues 2 cosas. 2 tareas. Una general y una inmediata. En lo general, tengan presente y ayúdenos a correr la voz. El partido de Andrés Manuel López Obrador ya no es el PRD, el partido de Andrés Manuel López Obrador es Morena.
Número 1. Vamos entonces a las elecciones del 2015 con el logotipo de Morena, con nuestro propio emblema en la boleta electoral, el emblema de Morena, para que no haya confusión. Y luego, en el 2015, porque necesitamos buenos jefes delegacionales, buenos diputados para dar la batalla, pero con eso no resolvemos todo, porque las escaleras se barren de arriba abajo. Si barremos las escaleras 30 escalones, pero barremos del 15 para abajo, pues los 15 que quedan arriba sucios, pues van a ensuciar todo lo demás, y eso es lo que pasa. Entonces necesitamos también ganar a la nación. Por eso vamos al 2018 también a ganar a la nación. Y ya casi estamos cerca, porque alguien dirá que en el 2006 nos robaron, que en el 2012 la compraron. Pues sí, pero es muy poquito tiempo. Recuerden ustedes a Nelson Mandela. Empezó en los años 40 la lucha contra el racismo en Sudáfrica. Luego lo metieron a la cárcel 27 años. Luego salió en 1990 de la cárcel. En 94 se presentó a las elecciones, ganó la presidencia de Sudáfrica y liberó a su pueblo 50 años después de que empezó su lucha. Así es de que sí se puede. Y bueno, esa es nuestra tarea general, pero tenemos una tarea inmediata. Vamos a demandar que haya consulta para el petróleo. Esta lucha no se ha acabado, todavía no pueden, y todavía estamos a tiempo de echar abajo esa contrarreforma. Y están preocupados. Oí a un comentarista en la televisión, uno de esos superderechistas, que dijo, fíjense lo que dijo: deberían apurarse para aprobar rápido las leyes secundarias de materia energética, porque si no, viene la consulta y va a ganar el no. Digo, qué cinismo de estos cuates. Pues bueno, para que haya consulta necesitamos 2 millones de firmas. Entonces les vamos a pedir, pero no basta con que firmen todos ustedes, eso lo damos por descontado. Necesitamos tocar puertas. Aquí el presidente delegacional va a encabezar una brigada para tocar puertas, todas las puertas de la delegación Magdalena Contreras, para que el ciudadano común se entere y firme para demandar consulta por el petróleo. Compañeras y compañeros, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, acompañar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Seguimos en la lucha. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva Morena! Gracias. Bueno, pues ya para cerrar con broche de oro el día de hoy, vamos a contar con la participación del presidente de nuestro Consejo Nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Amigas, amigos, para que veas de Contreras. Dice: Contreras en la izquierda y está con el mejor. Seguimos en la lucha con Morena y Obrador. Contreras en la izquierda y está con el mejor. Seguimos en la lucha con Morena y Obrador. A luchar, a luchar, a luchar, porque vamos a ganar. bueno, pues me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Magdalena Contreras. Estamos, como siempre, recorriendo las delegaciones, los municipios, todos los pueblos del país, informando, orientando, porque tenemos que sacar adelante a México, a nuestro querido país. No podemos darnos por vencidos, no podemos renunciar a esta lucha y mucho menos claudicar,
Es decir, dejar de luchar. No, tenemos que seguir adelante. Yo tuve un problema de salud, ya me estoy recuperando, ya pasó, y vamos a seguir hacia adelante, porque es muy necesaria esta lucha, es justa y hace falta. Si no logramos un verdadero cambio, las cosas no van a mejorar en nuestro país. Y no es nada más un asunto de nosotros. Ya nosotros de una u otra forma la estamos pasando, ya la vamos librando. Hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos. Tenemos ahora se va a comportar. Tenemos que pensar en las nuevas generaciones, porque si no remediamos este mal, van a padecer muchos, van a sufrir los que vienen detrás de nosotros, los niños, los jóvenes. Miren lo que está sucediendo con la llamada política neoliberal. Le empezaron a aplicar 1983, tiene 32 años. Es una política que solo beneficia a una minoría, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo. Y en estos 32 años no ha habido crecimiento económico, no se han generado empleos, y el salario no alcanza. Hace 3 días la CEPAL, una organización para hacer análisis económicos en América Latina, dio a conocer que el salario mínimo en México es el más bajo en todo el continente americano. En estos 32 años no ha habido desarrollo, no ha habido empleos, y por eso la crisis económica, social, y la crisis de inseguridad y de violencia. Todo esto que está sucediendo en el país, en todos lados, pero en los últimos tiempos de manera muy lamentable, Michoacán, Tamaulipas, todo por la gran descomposición social que hay. La violencia es el fruto podrido de la llamada política económica neoliberal. No es que la violencia surgió de la nada, no es que seamos malos por naturaleza los mexicanos, es que en 32 años no ha habido crecimiento de la economía, no hay empleo, se abandonó a los jóvenes, no se dieron buenos ejemplos, al contrario, se profundizó en la corrupción, y por eso se está padeciendo ahora esta inseguridad, esta violencia, y no quieren cambiar esa política, al contrario, la están intensificando. Lo que decía aquí Martí, como Peña
lo que está haciendo es aplicando la misma política económica, la misma agenda que ni siquiera tiene que ver con nuestros problemas, con los problemas del pueblo de México. Es una agenda impuesta desde el extranjero, porque así le conviene a una minoría. No hay en esa agenda nada que tenga que ver con impulsar las actividades productivas, con el desarrollo, con la creación de empleo. No hay nada en esa agenda para erradicar la corrupción. No hay nada en esa agenda para realmente mejorar la educación pública, la salud, el bienestar del pueblo. ¿Qué es lo que hay? Pues el seguir entregando bienes de la nación, bienes del pueblo a particulares, sobre todo a extranjeros. En el año 5 meses que lleva Peña Nieto, lo mencionaba Martín, 4, 5, 6 reformas para perjudicar a la gente. La reforma laboral, lo explicó muy bien, no es para aumentar el salario de los trabajadores, no es para que haya empleo, es para poder contratar a los trabajadores por hora, pagarles 8 pesos la hora, por 4 horas 32 pesos, ni para el pasaje de los trabajadores. Esa es la llamada reforma laboral. La reforma educativa no es para mejorar la educación, no es para resolver el problema del rechazo a los jóvenes que no pueden ingresar a las universidades públicas con la mentira, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio, porque no hay presupuesto para la educación pública. Cada vez que hay un examen de admisión en la UNAM, se inscriben 100, 120 mil jóvenes y solo pueden entrar 6 mil, 8 mil. En el tiempo que lleva Peña Nieto han rechazado a 500 mil jóvenes que no han podido ingresar a las universidades públicas. Si realmente les preocupara la educación, si esa llamada reforma educativa tuviese ese propósito, pues deberían de estar atendiendo a los jóvenes, resolviendo ese problema. Pero no, eso no está contemplado. Como decía Martín, la reforma educativa es para quitarle derechos a los maestros. Y aquí en Magdalena Contreras, de nuevo, vuelvo a decir con toda claridad, en Morena siempre vamos a estar con el Magisterio Nacional, con nuestras maestras y nuestros maestros. Y no debemos dejarnos engañar. Es todo un bombardeo en la radio, en la televisión, satanizando a los maestros. No dejarnos engañar por Peña, por Chaufet, por Televisa. Tener nosotros la claridad de que esa reforma educativa no es para mejorar la calidad de la enseñanza y para garantizar el acceso a la educación a todos los jóvenes. No tiene ese propósito. La otra reforma también lo mencionaba Martín, la reforma fiscal. Aumentar los impuestos, los pequeños a los medianos empresarios, medianos, pequeños comerciantes. No solo aumentar los impuestos, sino ponerles obstáculos. Ahora les están pidiendo hasta factura electrónica a quienes se buscan la vida como pueden, porque la economía
está estancada y no hay trabajo. La gente tiene que buscarse la vida y en vez de darle facilidades, le están poniendo obstáculos, trabas. Por eso está mal esa reforma fiscal y está mal fundamentalmente porque no se deben de aumentar los impuestos si no se combate la corrupción. Si se combatiera la corrupción, no haría falta aumentar los impuestos, porque hay presupuesto suficiente. El presupuesto de este año es de 4 billones de pesos. Es un cerro de dinero, de todos. ¿Qué sucede? Que se roban mucho dinero del presupuesto. No baja presupuesto, no le llega a la gente. Yo calculo de manera conservadora que se roban el 10% del presupuesto nacional. 400.000 millones de pesos al año. Es lo que se va por el caño de la corrupción. Si eso no se permitiera, no habría necesidad de aumentar los impuestos. Lo mismo si no se permitieran los privilegios para la alta burocracia. Hace unos días recordaba de que en la época del presidente Echeverría todo lo querían resolver con fideicomisos, creando estructuras burocráticas, oficinas. Ahora lo mismo, nada más que ahora es la creación de institutos. Por ejemplo, ya no se va a llamar IFE, ahora se va a llamar INE. La misma gata, nada más que revolcada y más cara, porque ahora van a ser 11 consejeros, cada uno ganando más de 300.000 pesos mensuales. Los que se fueron se llevaron de gratificación 4 millones de pesos cada uno. Lo mismo en el Instituto para la Transparencia, el IFAI. Ya lo reformaron, igual los consejeros, más de 300.000 pesos mensuales cada uno. Ahora crearon otro instituto, porque supuestamente, yo aprovecho para informarles, porque ustedes a lo mejor no lo saben, porque ya la hicimos. Ahora ya no va a haber monopolios, dicen, porque ya se creó un nuevo instituto para evitarlo. Bueno, lo que sí debemos de tener muy presente y no tener ninguna duda es que cada consejero de ese nuevo instituto va a ganar 300.000 pesos mensuales. Eso sí, es cierto. Si van a evitar que haya los monopolios, eso quién sabe. Pero lo otro sí, que ya crearon el aparato burocrático y que ya van a tener jugosos sueldos, unos cuantos. Eso es lo que afecta. Diputados federales que ganan 300.000 pesos mensuales, senadores 500.000 pesos mensuales, ministros de la Corte 600.000 pesos mensuales. Ustedes a lo mejor sí lo saben, porque pues aquí Magdalena Contreras y más ustedes que están aquí están muy despiertos, muy avispados, muy informados. Ya saben que Peña decidió o aceptó comprar un avión que vale 7.000 millones de pesos, un palacio en el aire. No hay en el mundo un primer ministro, un jefe de Estado, un mandatario con un avión de tanto lujo. 7.000 millones de pesos, sabiendo tantas necesidades en nuestro país. Pero esto también ayuda, desgraciadamente, ayuda este ejemplo
a entender la mentalidad de estas gentes, porque en otras partes esto no se da. Los países europeos no pueden, los políticos no pueden, los servidores públicos actuar de esa manera. Sin embargo, aquí es como si no pasara nada, es algo normal. Aquí los que estamos mal somos nosotros. O sea, estamos como locos, pues, por estar hablando de estas cosas. Ellos están cuerdos, o sea, ellos están muy bien. No se dan cuenta, no les importa. Entonces, es muy difícil que en otras partes se den estos casos. Países donde hay mucho desarrollo, donde no hay corrupción, donde los ministros, bueno, llegan a veces a sus oficinas en bicicleta o manejando ellos sus carros. Es el caso del presidente de Uruguay, Mújica. Tiene un Volkswagen, vive en la casa donde ha vivido siempre. Sí, pero aquí no. ¿Dónde viven los políticos más encumbrados de México? Políticos corruptos. En las zonas residenciales, en las casas de gran lujo. Entonces, y por eso es que es una injusticia el que estén aumentando los impuestos, el que estén sacándole más a la gente. Estas reformas tenemos nosotros que quitarlas. Cuando triunfe nuestro movimiento, vamos a quitar todas estas reformas. Y sobre todo, la llamada reforma energética. Lo que hicieron en diciembre del año pasado, que reformaron el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28 de la Constitución, para privatizar el petróleo, para privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el gas, el 100% de la industria eléctrica nacional. Entonces, eso no lo vamos a permitir. Ellos están actuando, desde luego, fingiendo de que ya dieron el golpe y que ya se resolvió todo. ¡No! Nosotros también contamos, mientras vivamos, vamos a luchar para recuperar el petróleo y lo que es de la nación, lo que es del pueblo. Esto no termina todavía. Por eso se tomó una buena decisión en Morena. Pusieron estas reformas y ellos pensaron que podían aprobar una ley de consulta ciudadana y que ya nosotros no íbamos a hacer nada. Y aprueban esa ley y decidimos, en el marco de esa ley, iniciar un trámite para que se haga una consulta en esta materia, en la elección del año próximo. La ley establece, esta ley de consulta ciudadana, que si se reúnen 2 millones de firmas, si 2 millones de ciudadanos lo solicitan, tenemos de plazo hasta septiembre de este año, el gobierno está obligado a hacer una consulta en la próxima elección, que va a ser el primer domingo de junio del año próximo. Ya no va a ser el primer domingo de julio, va a ser el primer domingo de junio las elecciones. Y queremos, porque vamos a recoger los 2 millones de firmas, que ese día se le entregue al ciudadano pues la boleta, una o varias boletas para votar por los candidatos, pero que también se le entregue
una papeleta con una pregunta que estamos formulando. ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen concesiones o contratos a particulares, nacionales o extranjeros en materia de petróleo, de gas, de petroquímica, de refinación y de la industria eléctrica, sí o no? ¡No! Esa es la pregunta que queremos que se haga. Por eso ya iniciamos día 5 de este mes, 5 de mayo, una campaña para recoger 2 millones de firmas. Yo les quiero pedir que si traen su credencial de elector, porque este formato nos los autorizó, porque así lo establece la ley, el Senado de la República. Entonces, en este formato hay una mesa, vamos a recoger los 2 millones de firmas. Los dirigentes de Morena, aquí en Magdalena Contreras, en todas las delegaciones del Distrito Federal, en los municipios del país, van a ir, como lo mencionaba Martí Batres, casa por casa, recogiendo las firmas, porque tenemos que tener antes de septiembre los 2 millones de firmas para que se lleve a cabo la consulta. Y yo estoy convencido, porque además he visto encuestas donde la mayoría de los mexicanos está en contra de la privatización del petróleo. Entonces, se va a ganar esa consulta y vamos a que con esa consulta los diputados y los senadores den marcha atrás a las reformas ya aprobadas. Eso es muy importante. Por eso también teníamos mucho interés en estar con ustedes, en platicar con ustedes, que nos ayuden, no solo firmando, sino corriendo la voz y, si pueden, recogiendo firmas con los ciudadanos, explicándoles de qué se trata, que nos den su apoyo para que se le pregunte al pueblo de México. Bueno, por eso es que es importante, como decía también Martí, el que exista Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Miren, si no existiera este movimiento, pues entonces sí, no tendrían ellos ningún obstáculo, ninguna traba, ningún freno. Harían lo que les diera la gana. Si de por sí cometen arbitrariedad y media, imagínense si no existiera nuestro movimiento. Entonces, por eso es muy importante seguir adelante. Ya aquí lo mencionó Martí Batres, yo también se los confirmo, ya no estamos en el PRD. Nunca voy a hablar mal de los militantes del PRD, eso también quiero aclararlo, porque yo fui presidente nacional del PRD, fui fundador de ese partido y no tengo nada que reprocharle a los militantes del PRD. Al contrario, siempre me han dado su confianza y su apoyo. Me salí del PRD porque los dirigentes de ese partido, eso es otra cosa, nos negaron y traicionaron al pueblo de México. Se fueron con Peña Nieto en el llamado Pacto por México, que no es más que pacto contra México, y por eso pinté mi raya. Ya no estoy en el PRD, ahora es Morena, porque no vamos a ser paleros, no vamos a ser comparsa, no podemos traicionar la confianza de la gente. Además, queremos hacer algo nuevo, cuidar que Morena no se eche a perder, que haya principios, que haya ideales, que se entienda que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan, que se entienda muy bien
que el poder solo tiene sentido, solo vale y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Que se entienda que ser de izquierda es sencillamente tener buenos sentimientos y ser honesto. El corrupto no es de izquierda. El que le da la espalda al que sufre no es de izquierda. Y se tiene que entender que la política es hacer historia, es transformar. No tiene nada que ver con el oportunismo, con el actuar de manera servil, con la fantochería, mucho menos con la corrupción. Esos políticos que predominan no tienen realmente nada que ver con el sentido verdadero de la política. Nosotros tenemos que cuidar eso. No permitir la corrupción en Morena, no permitir que se utilice nada más al pueblo. La verdad, son ridículos los políticos que se creen más que la gente, políticos prepotentes, fantoches, mediocres, ladrones. O sea, ya, como dicen los jóvenes, ya chole con eso. Y tenemos que cuidar Morena, que no se eche a perder. No es fácil, porque nunca ha habido democracia en nuestro país. No hay ese hábito. Y también lo que predomina es la corrupción, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, de ninguna índole. Entonces, hay que estar imprimiendo principios, valores en Morena, porque esto tampoco se va a resolver solo con los estatutos, o castigando, expulsando a los que se porten mal. Esto tiene que ser de otra forma. Esto tiene que ser a partir de un cambio de mentalidad. Y por eso yo celebro mucho el que ustedes estén aquí. Me decía ahora el presidente de Morena, Magdalena Contreras, decía, es que los que están son pocos, pero son ciudadanos muy conscientes. Yo así lo creo también. Vale más pocos, pero mejores. Entonces, y no somos pocos, hay muchísima gente ya muy consciente. Entonces tenemos que seguir adelante. Ya, como decía también Martí, ya cumplimos con los requisitos que nos pidieron para que Morena sea partido político. Nos pidieron 20 asambleas. Hicimos 42 asambleas. Nos pedían 210,000 militantes, presentamos un padrón con más de 600,000 militantes. Ya, lo tienen que entregar el registro. En este mes o el próximo. Ya cumplimos. Y no hicimos ninguna negociación en lo oscurito. No tuvimos que hablar con Peña, con Chon, nada de eso. Cumplimos con los requisitos y por eso nos tienen que dar nuestros registros. Y lo digo así, con toda la seguridad. ¿Saben qué probabilidad tenemos de que nos den el registro de Morena? 100%.
se pudo. Sin hacerle la barba. Bueno, y por eso, pues tenemos que tener ya nuestros candidatos, porque Morena va a postular candidatos a jefes delegacionales, a asambleístas, a diputados federales. Ya vamos a participar en las elecciones el año próximo y no vamos a hacer alianza con ningún partido. La alianza va a ser con los ciudadanos, con la gente, con el pueblo. Y tenemos ya que empezar a ver quién nos va a representar, mujeres o hombres. Morena ya se tomó el acuerdo de que la mitad de los candidatos tienen que ser mujeres. Eso que lo tomen en cuenta. Y desde luego que sea gente honesta, no queremos corruptos en Morena. Y también que se resuelva pronto para que empiecen a trabajar, porque no hay dinero. Además, nosotros nunca vamos a comprar un voto. El que compra un voto es un sinvergüenza, porque está comprando la libertad, la dignidad a la gente. Peña compró 5 millones de votos, traficando con la pobreza de la gente, entregando tarjetas Soriana, monederos Monex, entregando en el medio rural despensas, materiales de construcción, tinacos, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Nosotros no vamos nunca a actuar así. Tenemos que pensar por eso en informar a la gente, hacer conciencia en la gente. ¿Saben cómo están pensando ellos mantener este régimen corrupto? Con los programas sociales. O sea, ya va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que ellos obtengan votos si no es con dinero. Va a ser a billetazo, ya la gente no va a votar por ellos. O sea, nuestro pueblo no es masoquista. Lo estamos viendo. Acabo de tener en mis manos una encuesta. Ya el 50% de los que votaron por Peña están arrepentidos. La mitad de los que votaron por Peña. Hay quienes dicen, ya para qué si ya nos desgraciaron. No, es bueno que la gente cambie de forma de pensar. Es de sabios cambiar de opinión. Esto demuestra que al pueblo lo pueden engañar una vez, 2 veces, pero que no lo van a poder engañar todo el tiempo. Esto es muy importante, pero hay que hacer labor de información, de orientación, de concientización. ¿Para qué impulso Salinas, que es el jefe de la mafia del poder, a Rosario Robles, el asesor, para negociar, traficar con programas sociales, Procampo, oportunidades, que ahora de manera descarada están diciendo que no le van a dar apoyo a las familias que tengan más de 3 hijos, algo que es totalmente injusto, pero además es racista, es clasista, porque supuestamente no le van a dar a las familias en donde haya más de 3 hijos, porque no quieren que el gobierno les mantenga a sus hijos. Eso es ofensivo, porque la gente no tiene hijos por eso. Imagínense que nuestra gente esté pensando en tener hijos porque va a recibir oportunidades del gobierno. O sea, es una mentalidad de lo peor que puede haber, y lo dijo Rosario, pero yo escuché y leí a articulistas de la derecha diciendo, uno de ellos, Sarmiento, diciendo, estuvo mal lo que dijo Rosario, no fue políticamente correcto,
Pero es un hecho de que con esos subsidios perversos se alienta para que los pobres tengan más hijos. Sí, textualmente, palabras más, palabras menos. Imagínense, o sea, eso es totalmente falso. A ver, ¿dónde está demostrado que la gente tiene más hijos porque va a recibir oportunidades o porque va a recibir apoyos? Eso es falso, completamente. Está como cuando en una ocasión otro escritor famoso de derecha me dijo: oye, Andrés Manuel, ¿no crees tú que esto de la violencia tenga que ver con nuestros antecedentes de que los aztecas sacrificaban y les gustaba mucho la sangre? Reverendo idiota, pues. Pero así piensa la derecha, pues. Ese es un pensamiento reaccionario, totalmente conservador. Miren lo más noble que hay. Todo nuestro pueblo es bueno, pero la nobleza mayor está en la gente humilde, la gente pobre de este país. ¿Sí? Bueno, ya me estoy desviando, pero me está saliendo del alma esto. Ahora, tenemos por eso que ir casa por casa. No hay dinero. ¿Qué es lo que van a tener nuestros candidatos? Nada más van a tomar una foto conmigo y un volantito. ¿Qué va a decir el volante? Limpiemos de corrupción a México, justicia y gobierno honrado. Morena, la esperanza de México. Eso es todo. Y casa por casa tienen que visitar cada candidato 150 domicilios diarios. Van a tener que visitar 30, 40 mil viviendas. Lo digo esto para que los que quieran participar que sepan que no es que ya se van a pelear por ser candidatos y terminó la campaña y hasta engordaron. No, eso no. Y la política es pensamiento, pero también acción. Y ahora lo que se requiere es acción. Ya sabemos lo que está pasando, lo que se requiere es transformar, ya no de estar nada más haciendo análisis de la realidad. Lo que hay que hacer es transformar la realidad, la acción. Entonces, quienes vayan a ser candidatos, a trabajar, a hacer labor casa por casa, y yo estoy seguro que la gente nos va a dar su confianza, nos va a dar su apoyo, y nosotros vamos a seguir actuando de manera consecuente. Vamos a estar siempre a la altura de nuestro pueblo, siempre vamos a estar a la altura de los ciudadanos, como lo merece nuestro pueblo. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes, nos vamos a seguir encontrando. Miren, voy hasta los municipios más apartados de este país. Conozco los 570 municipios de Oaxaca, los he visitado más de una vez. Conozco los 2.500 municipios de México. Imagínense si no voy a venir aquí con ustedes. Somos vecinos. Casi somos vecinos. Entonces, pues, voy a seguir viniendo cada vez que pueda. Y vamos adelante, no perdamos la fe. Y muchísimas gracias por estar aquí. Amor, con amor se paga. Muchas gracias.